tasa de flujo, que es lo que tenemos acá, y la ecuación de continuidad. Ese sería nuestro tema. Entonces, la cantidad de fluido que pasa por un sistema, como dice acá, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo, puede expresarse en términos distintos. Puede expresarse como un flujo volumétrico que se representa con la letra Q. Y dice que es el volumen, como dice acá, de un fluido, ¿no es cierto?, que circula por una sección. Cuando hablamos de sección es por un área, ¿no es cierto?, por una unidad de tiempo. Entonces, acá vamos a decir que Q es el volumen partido por el tiempo, ¿no? Flujo de peso, como dice acá, flujo de peso, ¿no es cierto? Dice que es el peso de un fluido que circula por una sección por unidad de tiempo de la misma forma. Entonces, este sería que es el peso dividido por el tiempo. Y el otro es el flujo másico, que se representa con la letra M, y es la masa, como dice acá, de un fluido que circula por una sección. Obviamente también por unidad de tiempo. Ya, entonces, acá hay que destacar lo siguiente, que el flujo volumétrico o caudal volumétrico, este es el nombre que se conoce comúnmente como caudal volumétrico, así se conoce el flujo volumétrico, es el más importante y se calcula con esta ecuación que está acá, ¿cierto? Donde tenemos la Q, que sería el flujo volumétrico, tenemos el A, que es el área, y tenemos la velocidad. Están las unidades de medida de cada una de ellas. Entonces acá abajo tenemos una tabla donde tenemos los símbolos en este sector y acá tenemos el nombre: flujo volumétrico, flujo de peso, flujo másico. Definición serían las fórmulas con las cuales vamos a trabajar tanto lo que es el flujo volumétrico o caudal, que sería esta, o puede ser esta otra de acá. Pero nosotros vamos a trabajar primero con esta, ¿no es cierto? Rara vez ocuparemos la segunda. Y el flujo de peso es exactamente casi igual, solamente que se multiplica por el peso específico, el área por la velocidad, que sería el caudal o flujo volumétrico. Y lo mismo para el másico, es por la densidad. Entonces, acá están estableciendo que yo realice una conversión de flujo volumétrico. Entonces están diciendo que convierta 350 litros sobre minuto. Esto tengo que convertirlo a metro cúbico sobre segundo. Entonces acá nosotros debemos pasar ¿de qué? De litro a metro cúbico y de minuto a segundo. Esas son las conversiones. Primero tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber las equivalencias con las cuales vamos a trabajar acá. Entonces, las equivalencias serían las siguientes. Vamos a decir nosotros que un metro cúbico, esos son 1000 litros. Y vamos a decir que un minuto, esos son 60 segundos. Ya, esas equivalencias son las cuales vamos a trabajar. Entonces ahora debemos preguntarnos, ¿de litro a metro cúbico se puede de forma directa? Sí. Y de minuto a segundo también se puede de forma directa. Por lo tanto, tendríamos dos conversiones. Bueno, comencemos. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Va a ser los 350 litros sobre minuto. Son dos conversiones, por lo tanto, son dos fracciones.
Estamos colocando las dos fracciones. Ya, entonces aquí nosotros en la parte de arriba voy a colocar algo para poder cancelar los minutos. Entonces tengo que colocar los minutos arriba para poder cancelarlos y abajo colocaría los segundos. ¿Qué es lo que estoy logrando en esta parte? Estoy logrando lo siguiente. Estoy logrando yo eliminar minuto con minuto y quedaría libre lo que es el segundo. Ahora, si quiero eliminar también los litros, también debo eliminarlo para pasar a metro cúbico. Entonces coloco litro abajo y metro cúbico arriba. De esta forma yo elimino litro con litro. ¿Qué es lo que quedaría? Metro cúbico sobre segundo. Ahora agrego los valores. Si nos damos cuenta acá tenemos los siguientes valores. Delante del minuto está el número 1. Y delante del segundo está el número 60. Esos son los valores que vamos a colocar. Entonces vamos a colocar 1 minuto, 60 segundos. Y de la misma forma, acá, delante del metro cúbico, este metro cúbico, ¿quién está delante? El 1. Entonces coloco el 1 delante. Y delante del litro, ese es el litro, ¿no es cierto? ¿Quién está delante del litro? El 1000. Entonces el 1000 es el que colocamos acá. 1000 litros, ¿no? Ahora esto se ingresa tal cual a una calculadora, tal como está acá. Y nos da el siguiente valor, que sería 0.0058. 33. Para tener mayor grado de exactitud. Ahora, también recuerde que lo podemos escribir en la notación científica, que sería mover la coma un espacio, dos espacios, tres espacios. Quedaría por 10 elevado a menos 3. Como corrí 3 espacios, sería 5, donde lo corrí, 8,3 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico sobre segundo. También es respuesta válida. Ambas respuestas son válidas. Y ahí tenemos este primer problema. Listo. La conversión. El siguiente dice que debemos convertir, como dice acá, también un flujo volumétrico, pero este es de galón, como dice, todo esto está en galón, eso está en galón, a metro cúbico sobre segundo. Esa es la conversión a realizar. Entonces, lo primero, escribimos lo que debemos convertir. Entonces, debemos convertir los 550 galones sobre minuto, y eso debemos llevarlo a metro cúbico sobre segundo. Entonces, ¿qué conversión tenemos acá? Tenemos la siguiente. Debemos pasar de galón a metro cúbico y de minuto a segundo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a decir lo siguiente. Yo sé que un galón son 3,7854 litros. Y también yo sé un metro cúbico son 1000 litros. En esta conversión no tengo la conversión directa de galón a metro cúbico. Ya, lo otro que sé que un minuto son 60 segundos. Entonces estas serían las conversiones a trabajar acá. Entonces, como lo dije
hace un momento atrás. Hay que pasar de galón a metro cúbico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se puede pasar de forma directa. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Debemos pasar primero de galón a litro y de litro a metro cúbico. La otra de acá, esta es directa. Esta es directa, que es de minuto a segundo. Entonces yo digo que de minuto a segundo se puede directo. Ya, vamos a resolver esto. Y esto sería de la siguiente forma. Coloco los 550 galones sobre minuto y lo multiplico por dos fracciones equivalentes a 1. No, 3. Que ahora serían 3 conversiones. Entonces serían así. El galón lo coloco abajo. Y arriba lo que quiero convertir. ¿Qué quiero convertirlo? De galón a litro. Entonces arriba coloco los litros. Ahora, yo debo ir de litro a metro cúbico. Entonces debo eliminar el litro abajo y arriba el metro cúbico. Y por último, debo ir de minuto a segundo. Entonces arriba elimino un minuto y abajo el segundo. Mire, aquí esto se elimina de la siguiente forma. Galón con galón, litro con litro, minuto con minuto. Entonces, ¿cómo sería? El litro vale todo eso y el galón vale 1. Entonces sería, un galón son 3,7854 litros. Acá, el metro cúbico vale 1 y eso equivale a 1000 litros. Entonces digo que un metro cúbico son 1000 litros. Y el otro sería que un minuto vale 60 segundos. Entonces sería un minuto son 60 segundos. Esto lo ingresamos a una calculadora. Bueno, esto me da 0,0347 aproximado. Y lo mismo que hice recién. Puedo correr la coma. 1, 2 y 3. Ya, entonces coloco el apellido, que es los que quedaron libres. ¿Quién quedó libre? El metro cúbico y el segundo, y era justo lo que se pedía. Entonces sería metro cúbico sobre segundo. Y si corro, sería 34,7 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y acá puedo decir que las dos soluciones son correctas. Bueno, el problema dice de la siguiente forma: convierta el flujo volumétrico de esta cantidad que está acá a galón sobre minuto. Entonces, anotemos el ejercicio. Sería 0,0046 metros cúbicos sobre segundo. Y esto hay que llevarlo a galón sobre minuto. Entonces, habría que llevar esto de metro cúbico a galón y de segundo a minuto. De esta forma, podemos establecer lo siguiente. Vamos a decir que debemos llevarlo de metro cúbico a galón
y de segundo a minuto. Aquí. Y la otra es de segundo a minuto. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las equivalencias. Y las equivalencias serían las siguientes. Sería, un metro cúbico son 1000 litros. Y un galón son 3,785 litros. Por otro lado, también sabemos que 60 segundos es un minuto. O al revés. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Sucede que de metro cúbico a galón no la tenemos acá de forma directa. Tengo de metro cúbico a litro y después de litro a galón. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar en este caso de metro cúbico a litro y después de litro a galón. Entonces serían tres equivalencias. Entonces sería 0,0046 metros cúbicos sobre segundo y 3 conversiones. Entonces vamos a decir que el metro cúbico lo llevo a litro, que sería lo que está acá, de metro cúbico a litro. Y la otra sería de litro a galón. Entonces la equivalencia de galón a litro, que es la que está acá, necesito eliminar yo lo que es el litro, lo coloco abajo y arriba el galón. De esa forma ya tenemos lo que es el galón, pero tendría galón sobre segundo y lo quiero saber sobre minuto. Por lo tanto, ahora quiero eliminar el segundo. Coloco segundo arriba y minuto abajo. Ahora, ¿cuáles son las equivalencias? Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, un metro cúbico son 1000 litros. Y por otro lado, un galón son esa cantidad de litros. Entonces, un galón son 3,785 litros. Y la última sería que 60 segundos es un minuto. Entonces serían 60 segundos es un minuto. Bueno, podemos ver que se cancela el metro cúbico con el metro cúbico y el litro con el litro. Acá se cancela el segundo con el segundo. Y ahí quedaría galón sobre minuto. Bueno, si esto lo vemos en una calculadora, obtenemos el valor correspondiente. Entonces el resultado es 72,92. 92 galón sobre minuto. Listo. Pasemos a la siguiente. La siguiente dice de esta forma. Dice, el caudal volumétrico de un conducto es de 600 litros sobre minuto, como dice acá. Si el diámetro del conducto es de 300 milímetros, en este caso de diámetro, valga la redundancia, me piden cuál es la velocidad promedio. Entonces, vamos a recopilar lo que son los datos. Entonces, el primer dato que tenemos es el caudal, o flujo volumétrico, que serían los 600 litros sobre minuto. Hay que convertirlo con dos fracciones equivalente a 1, que esto es lo que vimos anteriormente. Entonces, quiero eliminar los litros
y de litro quiero pasarlo a metro cúbico. Y quiero eliminar los minutos y pasarlo a segundos. Entonces acá vamos a decir lo siguiente, que 1000 litros son un metro cúbico y un minuto son 60 segundos. Entonces eliminamos acá unidades de medida y queda en metro cúbico sobre segundos. Serían un valor de 0,01 metro cúbico sobre segundo. Ya, bueno, otro dato que tenemos es el diámetro. El diámetro es de 300 milímetros, que son 0,3 metros. Simplemente esta cantidad la estoy dividiendo en 1000. En 1000, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad promedio? Entonces lo que me están preguntando acá es la velocidad promedio. Ya. Obviamente me piden por caudal. La fórmula de caudal es la siguiente. Ya, entonces el caudal es área por velocidad. Eso sería la fórmula. No hay más análisis. Es solamente esa fórmula. Ya, pero necesito calcular la velocidad. Y tengo otra fórmula que es para el área. Sí, esta área también tiene una fórmula. Y el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces tendríamos dos fórmulas acá. Entonces, ¿cuál de las dos ocupo? Primero tengo que ver lo siguiente. Tengo que preguntarme, ¿qué es lo que me piden? Velocidad. Perfecto. ¿Qué datos tengo? ¿Tengo área? No. Esta área no la tengo, pero la puedo calcular porque tengo el diámetro. ¿Tengo caudal? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que debo calcular inicialmente? Entonces acá le vamos a colocar que lo que hay que calcular primero, ya, como dice acá, se debe calcular el área primero. Ya, entonces, ¿cuáles serían nuestros pasos a seguir? Ya, primer paso. Vamos a calcular el área. Segundo paso. Una vez que tenga el área, calcular el flujo volumétrico. El flujo volumétrico. Ya, entonces calculamos el área con esta fórmula de acá. Ya, entonces primero calculamos esa área. Entonces, para calcular el área, ¿qué necesito? El diámetro. El diámetro son 0,3 metros. Y el área sería la incógnita. Entonces, el área es pi cuarto sobre el diámetro al cuadrado. Entonces, el área sería nuestro pi cuarto por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? Esa cantidad que está ahí, esa. La anotamos acá. Y la elevamos a 2. Entonces, esto en una calculadora nos daría lo siguiente. Sería 0,07069. Ya, y eso se mide en metro cuadrado. Ahí yo tengo el área. Listo, tenemos el área. Entonces, con el área podemos calcular el flujo volumétrico caudal. ¿Cuáles serían los datos? El área, que es solo 0,07069. Los datos es el caudal, que está acá, esa cantidad. O flujo volumétrico, que es 0,01 metro cúbico sobre segundo. Y la incógnita del problema es la velocidad. Ya, ¿cuál es la fórmula de caudal? Que la tenemos acá. Esa, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el caudal es el área por la velocidad. Que la velocidad es lo que buscamos. La velocidad es caudal dividido por área.
Reemplazamos. ¿Cuánto vale el caudal? El caudal vale esto, que sería toda esa cantidad. La colocamos. 0,01 metro cúbico sobre segundo. Y eso lo dividimos por lo que valga el área. El área que sería esa, vale eso. Todo eso vale el área. Entonces colocamos acá 0,07069 metros cuadrados. Y eso es velocidad. Entonces la velocidad va a ser 0,1415. 0,1415 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. Pasamos al problema número 5. Dice que por un conducto fluye agua a esa rapidez. Si el diámetro es de 50 centímetros, dice cuál es el flujo volumétrico en metro cúbico sobre segundo y en galón sobre minuto. Entonces veamos los datos que intervienen acá. Los datos serían los siguientes. Tenemos la velocidad, que es de 4 metros sobre segundo. Tenemos el diámetro, que es de 50 centímetros. Eso en metros sería 0,5 metros. Y me están preguntando por el flujo volumétrico, más conocido como caudal. La fórmula dice que caudal es área por velocidad. ¿Qué tengo yo? ¿Tengo el área? ¿Esto lo tengo? No, tengo el diámetro. Entonces necesito calcular el área primero. ¿Tengo velocidad? Sí, ahí está. Y obviamente caudal sería la incógnita. Entonces necesito otra fórmula que es la de área. Esa, ¿no es cierto? Y aquí sucede lo mismo que vimos anteriormente. Que necesito yo calcular lo que es el área primero. Hay que calcular el área. Entonces vamos con el área. Ya, ¿qué datos necesito para el área? Necesito solamente el diámetro, que serían los 0,5 metros. Y acá la incógnita va a ser el área. Ya, entonces la fórmula dice que área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Esta fórmula es la misma que tiene radio, solamente que está escrita de otra forma. Tiene que dar el mismo resultado si usted ocupa la otra. Ya, y acá me dicen que el diámetro vale esta cantidad, que es 0,5 metros. Entonces colocamos acá 0,5 metros al cuadrado. Eso sería lo que es el área. Veamos cuánto sería esto. Y eso da 0,1963. Esto se mide en metro cuadrado. Entonces, una vez que tengamos el área, podemos calcular ahora lo que es el caudal, que es lo que se pide, o flujo volumétrico. Ya, entonces el flujo volumétrico sería el área, que son 0,1963. No está aproximado, porque creo que se puede aproximar. Se puede aproximar a 64, creo. Ya, ¿qué más necesito? Necesito la velocidad, pero la velocidad tienen que darla acá como dato. La velocidad es de 4 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que se quiere saber? La gran pregunta es el caudal o flujo volumétrico. Entonces, el caudal es área por velocidad. El área sería esa cantidad y vale todo esto de acá. Lo colocamos. Es 0,1963 metros cuadrados. Y eso por la velocidad. Y la velocidad sería toda esta cantidad, que son 4 metros sobre segundo. Entonces, si multiplicamos esto, ¿no es cierto?, por 4, ¿no es cierto?, sería 0,7854 aproximado. Yo ocupé todos los decimales ya, por si le da un poco diferente. Esto se mide en metro cúbico sobre segundo, porque acá si yo multiplico metro cuadrado con metro, queda metro cúbico. Y mantengo el segundo.
Pero, ¿qué es lo que se pide? Se pide que se determine el flujo volumétrico, ya, perfecto. En metro cúbico sobre segundo lo tengo, pero también en galón sobre minuto. Por lo tanto, vamos a tener que convertir esto. Entonces, el caudal o flujo volumétrico, que sería de 0,7854 metro cúbico sobre segundo, lo debemos convertir. Y para convertir, debemos multiplicarlo por 3 fracciones equivalente a 1. Eliminamos el metro cúbico, ¿no es cierto? Lo pasamos a litro y de litro lo pasamos a galón. Y eliminamos el segundo y ese lo pasamos a minuto. Se cancela metro cúbico con metro cúbico, litro con litro y segundo con segundo. De esta forma va a quedar galón sobre minuto. Ahora colocamos la equivalencia. Como vimos anteriormente, sabemos la equivalencia, que un metro cúbico son 1000 litros y que un galón son 3,785 litros. Y así 60 segundos es un minuto. Entonces después lo ingresamos a la calculadora. Y nos daría 12.450. Y esto se mide en galón sobre minuto. Y ahí tengo la otra solución. Entonces las soluciones serían esa y esa. Listo. Ya, el siguiente problema dice, si por un conducto fluye agua a esta razón, a una rapidez de 4 metros sobre segundo, se pregunta por el diámetro del conducto. Y ese diámetro lo están pidiendo en milímetros. Entonces vamos a lo que es la información, es decir, los datos del problema. Datos. Veamos qué datos tenemos. Bueno, el primer dato que tenemos acá sería el caudal. Después tenemos la velocidad. Serían los datos que podemos ver. Entonces tenemos a Q, que es de 0,03 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos la velocidad, que es de 4 metros sobre segundo. Y nos preguntan por el diámetro. Entonces, en el análisis del problema, nosotros vamos a trabajar con dos fórmulas acá. Una que es caudal, que es área por velocidad. Caudal es lo mismo que flujo volumétrico. Y la otra la de área, que es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me piden? Me piden el diámetro. El diámetro está en esa. Por lo tanto, tengo que relacionar el área. Si nos damos cuenta, el área en la primera, ¿no es cierto? Como tengo el caudal, ¿no es cierto? Y tengo la velocidad, yo podría calcular el área como incógnita. Entonces, eso es lo que vamos a establecer nosotros. Vamos a decir que primero se calcula el área y después calculamos el diámetro. El diámetro. Diámetro. Entonces vamos a ocupar la primera ecuación para calcular el área. Entonces vamos a decir acá que área. ¿Qué datos necesito? Necesito Q, que son 0,03 metros cúbicos sobre segundo. Necesito la velocidad o rapidez. Recuerde que la rapidez es el módulo de la velocidad. Y ahí puedo calcular lo que es el área.
Entonces Q es área por velocidad. Q queda dividido en velocidad para poder obtener el área. Ya, entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que el área va a ser Q y Q sería esta cantidad. Q vale esto. Entonces sería Q, que es 0,03 metros cúbicos sobre segundo. Y eso lo vamos a dividir por lo que es la velocidad. La velocidad vale esta cantidad, que serían 4 metros sobre segundo. Entonces sería 0,03 dividido en 4. Y eso nos da 0,0075. 0,0075 metros cuadrados. De esa forma, nosotros obtenemos el área. Como tenemos el área, ahora podemos calcular la siguiente fórmula, que sería esta de acá, el diámetro, que es la pregunta del problema. Entonces colocamos acá diámetro. Mire qué sencillo. Entonces, para calcular el diámetro necesito el área, que serían los 0,0075 metros cuadrados. También necesito yo eso nomás. Sí, no necesito nada más, porque la fórmula tiene la incógnita que es diámetro y con el área estoy listo. Ya, entonces el diámetro sería la gran incógnita de este problema. Entonces la fórmula, recordemos que es que área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Pero nosotros tenemos lo que es el área. Sí, aquí está el área, ¿no es cierto? Y el área vale esa cantidad que está ahí. Entonces, vamos a decir que el área vale 0,0075 metros cuadrados. Eso es el área. Eso va a ser igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Por el diámetro al cuadrado. Entonces acá vamos a establecer que el 4 pasa a multiplicar y el pi pasa a dividir. Entonces quedaría de esta forma. Quedaría como 4 por 0,0075 metros cuadrados. Y eso lo dividimos en pi. Pi. Eso es el diámetro al cuadrado. Entonces puedo aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Y esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la raíz. Y sería todo esto. Sería 4 por 0,0075 metros cuadrados. Dividido todo esto en pi. Eso es el diámetro. Entonces, si ingresamos esto a una calculadora, obtendríamos lo siguiente. (0,0977 metros. Ahora, si quiero saber el resultado en milímetros, sería 97,7 milímetros. Para saber en milímetros, se multiplica esto por 1000. Ahí está en milímetros. De esta forma, podemos encerrar la respuesta. ¿Listo? Y aquí tendría la respuesta correspondiente. Ecuación de continuidad. Dice acá que cualquier fluido circula por un conducto cerrado, el flujo volumétrico es constante. Es decir, la cantidad de fluido que circula, ¿no es cierto?, a través de cualquier sección, se refiere a esta sección y a esta otra sección, en una cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, se conoce como un fluido estable. Por este motivo podemos decir que el flujo másico es igual a esto.
el másico de entrada es igual al másico de salida. Lo que entra va a ser igual a lo que sale. Pero sucede lo siguiente, sucede que para un líquido la densidad es igual a ambos lados, por lo tanto la podemos cancelar. Recordemos lo siguiente, si yo tengo 2 por 6 es igual a 2 por 3 por 2, yo puedo cancelar el 2 con el 2, quedando ¿qué cosa? Simplemente 6 igual a 3 por 2, que es 6. Entonces sigue quedando una igualdad. Entonces, como sigue quedando una igualdad, es válido eliminar esto con esto. Y así nos queda la expresión que podemos observar en este sector de acá. Este problema dice de esta forma. Dice, en la siguiente figura se muestra un conducto, ¿no es cierto?, que tiene una sección 1, que sería esta de acá. Esa sección tiene un diámetro de 50 milímetros. Quiere decir que el diámetro que está acá es de 50 milímetros. Y en la sección 2, que sería acá, hay un diámetro que es de 100 milímetros. ¿Ya? Que ese sería el dato. Dice, si en la sección 1 fluye agua a una velocidad de 8 metros sobre segundo, quiere decir que acá hay una velocidad de 8 metros sobre segundo, calcular velocidad en la sección 2, se pregunta la velocidad acá, es la incógnita. Flujo volumétrico, el flujo volumétrico es el mismo que hay en esta sección como en esta otra sección, solamente basta con calcularlo en una de ellas. Teniendo el flujo volumétrico, podemos calcular el flujo de peso. ¿Por qué? Porque el flujo de peso es simplemente el peso específico por el flujo volumétrico. Y para saber el peso específico tenemos que saber de qué fluido estamos hablando. Y acá está el fluido. El fluido es agua, dice. Lo mismo se aplica para el flujo másico. Flujo másico es la densidad por el caudal. Caudal es lo mismo que flujo volumétrico. Comencemos calculando la velocidad en la sección 2. ¿Cuáles serían los datos? Los datos acá para la velocidad 2 serían el diámetro, es decir, los diámetros S y el de acá, y la velocidad acá. Esa velocidad dice que es de la sección 1, es una velocidad acá. Entonces, los diámetros serían diámetro 1, ese diámetro 1 es de 50 milímetros, y sería 0,05 metros. ¿Qué otro dato tenemos para resolver esto? Tenemos el diámetro 2. El diámetro 2 es de 100 milímetros. Recordemos que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto, para pasarlo a metro, hay que dividir simplemente en 1000. Ahí estaría en 1000, ¿no? Ya, ¿qué datos más tenemos? Tenemos la velocidad, esa, que es la velocidad de la sección 1. Entonces, velocidad 1, 8 metros sobre segundo. Y vamos a calcular la velocidad 2. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Primero que todo, en nuestro análisis, tenemos que tener presente lo siguiente. El flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. De acuerdo a esto, podemos establecer que el área 1 se multiplica por la velocidad 1 y eso es igual al área 2 por la velocidad 2. De aquí se puede establecer lo siguiente. Se establece que el área está dado por la siguiente fórmula. Recordemos que el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos resolver acá? Lo que vamos a decir acá es lo siguiente. Vamos a reemplazar la fórmula de área en la de continuidad. Entonces, al reemplazar esta fórmula de acá, estoy hablando toda esa fórmula,
en la de continuidad, que sería esta de acá, podemos encontrar lo que es la velocidad 2, que sería esa la incógnita. Si nos damos cuenta acá, con los diámetros, no podemos reemplazarlo ni acá ni acá. Necesitamos la fórmula de área. Entonces, ese sería nuestro análisis principal, que lo que debemos hacer es reemplazar la ecuación de área en la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué dice? Dice que es área 1, entonces área 1 va a quedar como pi cuarto por diámetro 1 al cuadrado. Y eso por la velocidad 1, dice acá, ¿no es cierto? Después dice igual. Después acá viene de nuevo el área, pero es el área 2. Entonces pi cuarto por diámetro 2 al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por la velocidad 2. Ya, entonces, aquí sucede algo bastante especial. Que el pi cuarto lo podemos cancelar. Para que me entiendan, voy a dar un siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2 por 6, eso es 24. Va a ser lo mismo que 2 por 4 por 3. ¿Qué es lo que puedo decir yo acá? Si yo elimino ese 2 y ese 2 a ambos lados, sigue existiendo la igualdad. Sí, porque 2 por 6, eso es 12, y 4 por 3 también es 12. Sigue existiendo igualdad. Entonces, lo que yo tengo acá, es decir, todo esto que tengo acá, prácticamente es lo mismo que está acá y es lo mismo que está acá. ¿No es cierto? De esta forma, yo podría realizar esa simplificación. Entonces quedaría diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2, que es la incógnita. Entonces el diámetro 2, que está elevado a 2, podría pasarlo dividiendo. Entonces me va a quedar diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1. Y eso lo vamos a dividir en el diámetro 2 al cuadrado. Y eso sería la velocidad 2. Entonces, la velocidad 2 va a ser diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 dividido en diámetro 2 al cuadrado. Bueno, reemplacemos. La velocidad 2 va a ser diámetro 1. ¿Cuánto vale diámetro 1? Diámetro 1 vale esa cantidad. 0,05. Bueno, ¿qué otro dato tengo? La velocidad 1. La velocidad 1 es 8. Y todo eso dice que es dividido por el diámetro 2. El diámetro 2, acá vale esto. Entonces, ese es el diámetro 2 que vale 0,5 metros. Recuerda que los 100 milímetros se dividieron en 1000. ¿No es cierto? Y al dividir 100 en 1000 quedó 0,1. Entonces, diámetro 2 es... ahora sí. Entonces, diámetro 2 es 0,1 metro. Reemplazamos acá el 0,1 metro y ahí establecemos la velocidad 2. Entonces, esa velocidad 2 es de 2 metros sobre segundo. Simplemente en una calculadora multiplicamos el 0,05 por 8 y eso lo dividimos en 0,1. Y anotamos el resultado que, como dije, es de 2 metros sobre segundo. Ahí tenemos la primera respuesta. Pasemos ahora al otro inciso. Y el otro inciso es el B. En la pregunta B, es decir, inciso B, se pide el flujo volumétrico, también conocido como caudal. Entonces, para calcular el flujo volumétrico, ¿qué datos tenemos? Tenemos lo que es el dato calculado hace breve momento atrás, que era la velocidad 2, que es de 2 metros sobre segundo. Velocidad 2 de 2 metros sobre segundo. Y esa velocidad es exactamente
de acá. Entonces vamos a trabajar con el diámetro de la sección 2. Si usted trabaja con esta otra sección, debe llegar al mismo resultado. Entonces la sección 2, el diámetro es de 100 milímetros. Entonces sería diámetro 2 de 100 milímetros, que eso en metro es 0,1 metro. ¿Qué es lo que se pregunta? El flujo volumétrico más conocido como caudal. ¿Cuáles son las fórmulas? Sería así. Sería que Q va a ser igual al área por la velocidad. Pero ¿qué pasa? Que el área no la conocemos. No, esto no conocemos eso. Entonces debemos buscar otra fórmula en la cual interviene el área, que es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces lo primero que debemos hacer acá es calcular el área. Y después que calcule el área, calculamos el flujo volumétrico. Punto 1 y punto 2. Entonces, vamos a calcular lo que es el área acá. Ya, el área, ¿qué necesitamos? Necesitamos el diámetro 2, que es de 0,1 metro. ¿Qué más necesitamos? Nada más. En ese diámetro podemos calcular el área, que sería el área 2. De esta forma, el área es pi cuarto por diámetro 2 sería ahora al cuadrado. Entonces esto es pi cuarto por el valor del diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? Ese valor. Entonces ese valor lo colocamos acá, 0,1 metro. Y eso va elevado a 2. Si ingresamos esto a una calculadora, llegamos al siguiente resultado. Nos daría el siguiente resultado, que es de 0,0078 54 metro cuadrado. Con esa área, ¿no es cierto? Ahora podemos calcular la siguiente parte, que sería el punto 2, el flujo volumétrico, que es lo que realmente se pregunta. Entonces, tendríamos acá la velocidad 2, que es de 2 metros sobre segundo. Y tenemos el área, que son los 0,007854 metros cuadrados. Entonces, Q es área, 2 sería por velocidad 2. Entonces sería el área. El área vale toda esta cantidad de acá. Entonces colocamos, serían 0,007854 metros cuadrados. Y eso por la velocidad 2. Que la velocidad 2 es 2 metros sobre segundo, como vieron. Entonces, Q sería lo siguiente. 0,01571 metros cúbicos sobre segundo. Ese sería el flujo volumétrico. Entonces ahora vamos a realizar el otro inciso, que es el C. Para calcular el flujo de peso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el flujo volumétrico caudal recién calculado, que era de 0,01571 metros cúbicos sobre segundo. Y necesito el peso específico del agua, que dice que es agua. Y el peso específico del agua es 9810 newton sobre metro cúbico. Entonces, de esa forma calculamos el flujo de peso. ¿Cuál es la fórmula de flujo de peso? Que sería el análisis. Nuestro análisis sería que
el flujo de peso, que es el peso específico, por Q. ¿Cuánto es el peso específico? Esa cantidad, 9810 newtons sobre metro cúbico, por Q. ¿Cuánto vale Q? Ese número de ahí, que es 0,01571 metro cúbico sobre segundo. De esta forma llegamos al siguiente resultado, que sería 9810 por 0,01571, y eso da 154,12. ¿En qué se mide esto? En newton sobre segundo. Esa es la unidad de medida correspondiente. La C, pasamos a la D. Y la D se hace de la misma forma, lo que es el flujo de masa. Ya, flujo másico. ¿Qué necesitamos? En vez del peso específico, necesitamos ahora la densidad. Entonces primero vamos a colocar acá el flujo volumétrico, que sería 0,01571 metro cúbico sobre segundo. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Y calculamos el flujo másico. La fórmula es casi la misma, pero en vez de peso específico es densidad. La densidad vale 1000. Eso vamos a colocar 1000 kilogramos sobre metro cúbico por Q. Y Q vale eso, que es 0,01571 metro cúbico sobre segundo. Entonces en calculadora sería 1000 por 0,01571, y eso es 15,71. ¿En qué se mide esto? En kilogramos sobre segundo. Y de esa forma tendríamos lo que es el flujo másico. Y así hemos terminado este problema. Pasamos al problema número 2. Dice que un fluido fluye agua a una velocidad de 4 metros sobre segundo en la sección 1. Acá. Determine la velocidad en la sección 2. Es decir, me piden la velocidad acá. Bueno, prácticamente es lo mismo del problema pasado. No cambia mucho. Entonces, para responder la pregunta A, que dice velocidad 2. Entonces, esta velocidad 2 va a tener un diámetro 1, que es de 150 milímetros. Mire, ahora ni siquiera lo voy a convertir a metro, lo voy a dejar en milímetros. Un diámetro 2, que es de 50 milímetros, y la velocidad que entregan acá es la velocidad 1, que es de 4. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? Acá están preguntando por la velocidad 2. Ya, como vimos anteriormente, esto ya se había resuelto. Entonces, decía que el Q1 es igual al Q2. Y el Q1 es el área 1 por la velocidad 1. El Q2, el área 2 por la velocidad 2. Recordemos que el área o las áreas están dadas de la siguiente forma: como pi cuarto por diámetro 1 al cuadrado, eso es el área por la velocidad 1, y área 2 pi cuarto por diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Pero acá la velocidad 2 es la incógnita, entonces esa sería la incógnita. Como vimos recién, se va el pi cuarto. Entonces el despeje es un despeje antevisto. Diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1. Y esto dividido en el diámetro 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es la velocidad 2.
Entonces la velocidad 2 sería el diámetro 1 elevado a 2. ¿Cuánto es el diámetro 1? Esa cantidad. ¿Se dan cuenta? No necesito yo convertir esto, porque las unidades se van a cancelar. Y la velocidad 1 es esa cantidad, que es 4. Y eso dividido, ¿en qué? En la velocidad, no, en el diámetro 2, que es esa cantidad, y también elevado a 2. Entonces la velocidad 2, 150 al cuadrado por 4, y eso dividido en 50 al cuadrado. Y eso da un resultado de 36 metros sobre segundo. Si lo hacen en metro, tiene que dar lo mismo por si acaso. Después, ¿qué es lo que se pregunta? La otra pregunta es el flujo volumétrico. Ya, entonces sería lo mismo. Entonces el flujo volumétrico, ¿qué tendría? Vamos a trabajar en la primera parte. Acá yo tengo esa velocidad y tengo el diámetro 1, que es de 150. Pero ese sí o sí tengo que pasarlo a metro ahora. Entonces el diámetro 1, que es de 150 milímetros, en metros sería 0,15 metros. Y la velocidad 1, esa es de 4 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que se pide? Q. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Dice que Q es área por velocidad. Pero resulta que área no la tenemos. Entonces hay que calcular primero el área. Entonces, igual como vimos en el ejercicio anterior, el área era pi cuarto por diámetro cuadrado. Entonces hay que trabajar primero con esa fórmula. Entonces esa es la fórmula con la cual trabajamos primero. Calcular el área primero. Entonces vamos a decir que el área es pi cuarto por diámetro cuadrado de la sección que estoy estudiando. Estamos estudiando con ese diámetro. Entonces sería pi cuarto por 0,15 metros al cuadrado. Y ahí daría el área. Eso nos daría 0,01767 metros cuadrados. Entonces, teniendo ese valor de área, ahora podemos calcular el flujo volumétrico, que sería el área por la velocidad. Es decir, es el área 2, es el área 1 por la velocidad 1. Entonces, el área 1 es 0,01767 metros cuadrados por la velocidad 1, que está acá, que es 4. Entonces sería 0,07069. Ahí está lo que es Q, que es el caudal volumétrico o flujo volumétrico solicitado. Bueno, pasamos al número 3. Ya, entonces en el problema 3 dice lo siguiente: si fluye agua a esa velocidad en una tubería de 150 milímetros de diámetro, la cual después se reduce a 4 metros sobre segundo de velocidad promedio, ¿cuál es el diámetro de la sección que tiene dicha velocidad? Es decir, era una tubería que era así de ancha, se redujo, y acá queda una velocidad de 4 metros sobre segundo. La primera era 1,5, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver los datos. Bueno, los datos para calcular el diámetro, que sería en este caso el diámetro número 2, ¿no es cierto? Que es de la segunda sección. Entonces, mejor lo voy a hacer el dibujo yo. Este sería el dibujo. Entonces aquí nosotros tendríamos
que en esta sección de acá sería el diámetro 1, donde tenemos 150. Y el diámetro 2 es el que se pregunta, el de la reducción. En esta parte nosotros sabemos que hay una velocidad de 1.5. Y acá en la salida hay una velocidad de 4. Este es en 1, esto es en 2. No tiene mucha ciencia esto. Y como ya vimos, sabemos que el Q de entrada es igual al Q de salida. Entonces, sabemos que Q1 es igual a Q2. Esto va a ser área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. El área 1, como vimos, era pi cuarto por diámetro 1 al cuadrado, por la velocidad 1, ¿cierto? Y el área 2, también la fórmula de área es pi cuarto por diámetro 2 por la velocidad 2. ¿Qué es lo que se está preguntando acá? Se está preguntando por un diámetro. Pero como vimos antes, no tiene sentido tener el pi cuarto, simplemente se elimina. Me están preguntando por el diámetro 2. Ya, entonces sería diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1. Eso es diámetro 2, que es la incógnita, al cuadrado por la velocidad 2. Bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos el diámetro 1, la velocidad 1 y la velocidad 2. Todo está listo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer, vamos a mantener el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1. Y todo eso lo vamos a dividir por la velocidad 2, que va a pasar dividiendo. Eso va a dar diámetro 2 al cuadrado. Entonces aplicamos raíz cuadrada y quedaría todo esto dentro de una raíz cuadrada, que sería el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 dividido en la velocidad 2. Eso es diámetro 2. De esta forma podemos decir que el diámetro 2 va a ser la raíz cuadrada, como vimos, de el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 partido en la velocidad 2. Ya, ahora reemplazamos. Entonces reemplazamos el diámetro 1. ¿Dónde tenemos el diámetro 1? El diámetro 1 son los 150 milímetros. Lo voy a colocar en milímetros al cuadrado por la velocidad 1, que sería esta cantidad, que es 1.5 metros sobre segundo. Y todo esto lo dividimos en velocidad 2. ¿Cuánto vale la velocidad 2? La velocidad 2 vale 4. Serían 4 metros sobre segundo. Y cerramos la raíz. Entonces el diámetro 2 va a ser, ingresando esto en una calculadora, ¿no es cierto? ...91.86 milímetros. De esta forma tendríamos lista la solución. Y ahora pasamos a este, que sería el último a resolver. Problema 4 dice de esta forma: una tubería de 160 milímetros de diámetro conduce 0.08 metros cúbicos de agua. La tubería se divide en dos ramas, dos ramales, dice ahí. Es decir, acá viene el flujo, se va una para allá y la otra para acá. Si la velocidad de la tubería es 60 milímetros, tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. La de 60 es esta. En esta va a dar la velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad de la tubería de 100? Es decir, la velocidad de acá no se sabe. Este Q de acá va a ser igual al Q1 más el Q2. Entonces vamos a decir que Q es igual a Q1 más Q2. Entonces, comencemos con
los datos. Ya, velocidad de la tubería de 100 milímetros. Tenemos el Q, que es 0,08 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos el diámetro, que es de 160 milímetros. En metros sería 0,16 metros, dividir por 1000. Tenemos el diámetro 1, que son de 100 milímetros, que sería este de acá, que en metro es 0,1 metro. Y el diámetro 2, que es de 60 milímetros. Este es el diámetro 2. Y eso sería 0,06 metros. Entonces, tenemos que calcular la velocidad 1 sería. Eso es lo que pregunta. La velocidad 2 está acá, es esa. Serían 10 metros sobre segundo. Entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que el Q es el Q1 más el Q2. Ya, recordemos lo siguiente. Que el Q está dado por esta cantidad. Sería 0,08. Y el Q1 va a estar dado como área por velocidad. Y el Q2 por área 2 por velocidad 2. Ya, la incógnita recordemos que es la velocidad 1. Entonces me va a quedar 0,08. El área 1. Ya, entonces la velocidad 1 es lo que queremos saber. Esto es pi cuarto por diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Sería 0,08. Bajamos el pi cuarto. ¿Y el diámetro 1 lo tenemos? Sí. El diámetro 1 es esta cantidad. Por la velocidad 1. Y el diámetro 2 lo tenemos acá. La velocidad 2 es de 10. Entonces, bajamos el 0,08 y al resolver esto de acá, nos va a dar 0,007854. Ya, y esto por la velocidad 1. Más, al resolver todo esto de acá, ¿qué sería? 0,02827. Entonces, este número de acá, ese, va a pasar restando al 0,08. Y bajamos toda esta expresión, que es 0,007854 por la velocidad 1. Entonces esa expresión la vamos a copiar para seguir al otro lado. Entonces acá, cuando restemos estos dos números, nos va a dar lo siguiente: 0,05173. Y obviamente eso lo vamos a dividir en esta cantidad de acá, que va a pasar dividiendo a todo eso de ahí, que es esto. Anotamos el número. Esa es la velocidad 1. Entonces la velocidad 1 va a ser 6.59 aproximado. 0.59, y eso se mide en metros sobre segundo. De esa forma tendríamos esta solución, que sería la final.
Muchas gracias, nos vemos en la próxima.